Muy buenas jóvenes, espero que se encuentren muy bien. Bueno, jóvenes, adultos, sea quien sea que nos esté viendo, sea en la tarde, sea en la noche, sea en la mañana o en la madrugada, espero que se encuentren súper bien. Bueno, en este video vamos a tratar un tema muy importante, ya viste el título, es un tema bastante delicado, bastante profundo. Sin embargo, vamos a tratar de llevarlo hacia un punto en específico con referente al estudio de la palabra. ¿Se acuerda que ese es el tema general de cómo estudiar la Biblia? Bueno, en eso nos vamos a enfocar. Así que nada, vamos a orar para comenzar con todo esto. Padre, te damos muchas gracias, Señor Jesucristo, por este tiempo, este momento que nos regalas para poder estudiar tu palabra. Sabemos, Señor, que es un reto, implica esfuerzo, Señor, dedicación, compromiso, Señor, y pasión, el estudiar tu palabra y el, si es necesario, Señor, que de hecho si es necesario, estudiar otras ramas, Señor, que nos van a permitir entender mejor, Señor, lo que dices en tu palabra. Permítenos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude en este tiempo, que en este momento podamos aprender mucho. Dirígeme a mí, Señor, como un instrumento. Padre, ayúdame a olvidarme de lo que me distraiga, Señor, a estar tranquilo, Señor, a olvidarme, Señor, de que, bueno, soy un inútil, Señor, en realidad sin ti. Así que simplemente úsame y usa a los muchachos, Señor, a la gente que va a ver este video y que, bueno, puedan ser reconfortados, ser animados y puedan aprender mucho y poner en práctica, Padre Santo. Ese es el fin, agradarte a ti y compartirlo con los demás también. En nombre de Jesús, gracias. Amén. Ok, comenzamos. El tema, ya lo leyeron, es el Espíritu Santo. Como dije, no vamos a tocar el tema de quién es el Espíritu Santo, qué es el Espíritu Santo. No, solamente vamos a enfocarlo en el estudio de la palabra, ¿no? Y yo escribí algo, un párrafo, un pensamiento, que creo que tú vas a estar de acuerdo conmigo, ¿no? Y de hecho no soy el primero en decirlo. Si queremos conocer a Dios, no importa cuánto conozcamos de literatura, gramática, filología, filosofía, historia y otras ciencias, necesitamos su ayuda y guía para hacerlo. Sin Él sería imposible. Sin su intervención jamás podríamos conocerlo, por más que sepamos de ciencias. Hasta ahorita hemos visto la importancia de conocer la historia detrás de un pasaje, el contexto, los géneros literarios, las figuras literarias, bueno, tantas cosas que hemos visto, ¿no? El idioma, etcétera. Sin embargo, podemos saber mucho de estas cosas, pero sin el Espíritu Santo no vamos a entender nada de quién es Dios. Podemos conocer mucho, podemos saber y dar pruebas de que Dios existe, podemos explicar bien un pasaje, pero la transformación viene a través del Espíritu Santo. Si sabemos que Él es Dios y su palabra habla de Dios y es Dios, entonces lo necesitamos a Él para poder comprender, entender y ser transformados por su palabra. Aquí empezamos con un pasaje hermoso que dictamina y dirige el tema general de estudiar la Biblia. Sin Él no podemos hacerlo. ¿Por qué? En Juan 16, 13, 15 dice, de 13 al 15 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y les hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y lo hará saber. Eso es Jesús hablando. Y fíjate que lo deja muy en claro. Es el Espíritu Santo quien nos va a guiar a toda verdad. Y ya vimos que en Juan 14:6 Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad, Él es la palabra. Si no, lee Juan capítulo 1, versículo 1, donde ves que Jesús estaba en el principio. Es la palabra viviente que se ha revelado ahora a nosotros. Acuérdate que en Génesis dice que por medio de la palabra Dios creó el mundo, el universo y todo lo que existe, lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. Colosenses capítulo 1 versículo 16 también lo dice. Entonces no queda duda. Jesucristo es la palabra y Él es la verdad y el Espíritu Santo es quien nos guía en eso. Primera verdad aclarada. Segundo, Juan 14 del 15 al 17, que dice, es cuando habla Jesús y dice, si me aman, guarden mis mandamientos. Y habla de la promesa de que va a enviar un consolador. Sin embargo, a partir del versículo 24 al 26, dice, el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que han oído no es mía, sino del Padre que me envió. Les he dicho estas cosas estando con ustedes, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará
todo lo que yo les he dicho. ¡Qué hermoso! Entonces el Espíritu es quien nos enseña y nos ayuda en este proceso. ¿Te das cuenta cómo Jesús vuelve a decir? Habla de que si amamos a Dios, entonces obedecemos sus mandamientos. Pero una pregunta, ¿cómo vamos a demostrar que amamos a Dios obedeciendo sus mandamientos si no lo conocemos? De repente podemos conocer algunas cosas porque hemos escuchado, pero no podemos estar seguros porque no entendemos, no leemos la palabra, no escudriñamos. Y no hay que tenerle miedo a escudriñar, hay que navegar esas aguas profundas. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos va a guiar en esa navegación, en ese descubrimiento, en ese estudio, ¿ok? No es que vamos a tener una nueva revelación, cuidado con eso, ya hemos hablado de eso antes. Sin embargo, el Espíritu Santo nos va a guiar a entender la verdad, a Cristo, y ese es el propósito. Número 3, Juan capítulo 6, 63, me encanta. Mira lo que dice Juan capítulo 6, versículo 63, aquí te lo busco. Dice así, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Entonces, si el Espíritu es el que da la vida, y Jesús dijo en Juan capítulo 5, versículo 25, versículo 24, diciendo, de cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Él ha escuchado la palabra de Dios, si hemos escuchado la palabra de Jesús y la hemos creído, hemos pasado de muerte a vida. Y vemos que en Juan 6, 63 dice que el Espíritu es el que da la vida. Y por eso que después dice, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. ¿Te das cuenta? Entonces es el Espíritu entonces el Espíritu es la palabra de vida. Él es el que da esa vida a través de la palabra de Dios. Es increíble. Romanos 8, 26 al 27, qué hermoso pasaje. Habla de que el Espíritu nos ayuda e intercede por nosotros. Él nos ayuda en nuestras debilidades. Este es un pasaje, realmente el capítulo 8 habla de la obra del Espíritu Santo y es muy lindo. Yo te invito a que lo puedas profundizar. Pero en pocas palabras, estos dos versículos hablan de eso, que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Porque sí, vamos a tener momentos en que vamos a cansarnos, vamos a tener momentos en que vamos a querer desistir, que nos va a aburrir leer la Biblia, porque no entendemos quién es Dios, no lo conocemos, pues no. Entonces, si no lo conocemos, obviamente no nos va a interesar. Pero una vez que conocemos a Dios, vamos a estar metidos una y otra vez incansablemente. Sin embargo, van a haber momentos en que vamos a ser tentados a dejar de hacerlo y distraernos por otras cosas. Bueno, el Espíritu Santo, si está en ti, va a obrar en ti y nos va a ayudar en este proceso de aprendizaje y de estudio de la palabra. Y además de eso, intercede por nosotros. Dice que con gemidos indecibles. O sea, no emite ninguna palabra. Llorando, Él nos ayuda e intercede por nosotros ante el Padre. ¿Por qué? Lo dice el mismo versículo. Porque Él conoce la voluntad de Dios. Porque ¿quién puede pedir conforme a la voluntad de Dios? Nadie, solamente Él. Precisamente, si tienes al Espíritu Santo, tú vas a pedir conforme a la voluntad de Dios. Ahora, primera de Juan, capítulo 5, versículo 6, habla que el Espíritu es la verdad. ¡Qué hermoso! Lee ese pasaje, ese versículo, es un solo versículo. Por cierto, el que sigue, primera de Juan 5, versículo 7, te vas a dar cuenta que hay un pasaje que habla de la Trinidad, ¿no? Que dice que el Espíritu da testimonio, que en el cielo que son tres y tal, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y los tres son uno. Ese versículo realmente en las versiones originales o más antiguas no existe, así que mucho cuidado con usar ese versículo, tienes que estudiar un poquito más de historia, un poquito más de algunas cosas para que sepas cuáles son los versículos válidos, originales o antiguos, más antiguos, para que no te confundas y no uses algunos versículos que realmente nunca fueron dichos, nunca fueron escritos, sino hasta ediciones después, ¿no? Así que nada, pero el punto que este versículo sí dice que el Espíritu Santo es la verdad. ¡Qué hermoso! No quedamos que Jesús es la verdad, por supuesto que Jesús es la verdad, pero es que no estamos hablando de diferentes dioses, no es que la Biblia se contradice, no, es que los tres son uno. ¿Te das cuenta? Hermoso. Último pasaje, antes de entrar al último temita, dices Juan 17, 17. Jesús dice, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¡Qué hermoso! Justamente un pasaje anterior que te acabo de mostrar de 1 de Juan capítulo 5 versículo 6 dice que el Espíritu Santo es verdad. Y luego vemos a Jesús con sus discípulos y orando al Padre. Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces el Espíritu Santo es la verdad, es la palabra. Por supuesto, si Él inspiró, literalmente el Espíritu Santo inspiró la palabra,
Entonces, ¿cómo no va a ser la palabra? Por supuesto que Él es el único que nos puede guiar. Entonces, la palabra es la verdad y la que santifica. ¡Qué lindo! ¿Cómo podemos vivir en santidad si no conocemos a Jesús? ¿Cómo podemos vivir en santidad si no nos preocupamos por entender su palabra, por estudiarla, que es ella la que nos santifica? Y lo podemos ver en 1 Pedro 1, versículo 2, que habla acerca de la misma Trinidad. Es una mención muy importante acerca de la Trinidad. Dice así: elegidos según la presciencia, no presencia, sino presciencia, preconocimiento de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. Dice que en santificación del Espíritu. Entonces vemos que la palabra es verdad y la que santifica. Y vemos que el Espíritu es el que santifica. ¿Quién mejor que Él mismo para guiarnos a entender su palabra? Último punto, séptimo punto. Y con esto terminamos. La oración. Aquí entramos al meollo del asunto, al núcleo, al objetivo, a lo que apuntamos. La oración. Sin oración no podemos vivir. Un cristiano no puede vivir sin oración. Si estamos estudiando tanto la palabra, tú te vas a dar cuenta que la palabra te va a enseñar a ti a orar, te va a enseñar a ti a tener tiempos de oración, de comunicación con tu Padre. ¿Okay? Efesios 6, 17 al 18 dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí está hablando de que la espada del Espíritu es la palabra de Dios, también es un arma. Te das cuenta que el Espíritu Santo es Dios, es que no podemos desligarlo, no podemos decir que el Espíritu Santo es alguien secundario en el papel de la salvación, o es un servidor de Dios, ¿no? El Espíritu Santo es Dios. Y fíjate lo que dice en el versículo 18, dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, ¿en qué? En el Espíritu. Yo digo esto: si la espada del Espíritu es la palabra de Dios, la oración será y debe ser así siempre, guiada por su palabra. Por eso es importante estudiarla, porque así estaremos orando en el Espíritu. Por supuesto, si estamos estudiando la palabra de Dios con la ayuda del Espíritu Santo, con todos estos recursos que ustedes están aprendiendo, obviamente nuestra oración va a ser guiada por el mismo Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya hemos visto que es la palabra, nos dirige en la palabra, nos enseña la palabra, nos guía hacia la palabra, hacia la verdad, hacia Jesucristo. ¿Te das cuenta? Entonces, recuerda siempre lo que dijo Jesús una vez en Juan capítulo 4, versículo 23 al 24. Dice así: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Es necesario. ¿Y cómo vamos a adorar en espíritu y en verdad si no entendemos la palabra, si no la estudiamos? Si sabemos que la palabra es la verdad y es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos guía, y si es que tú lo tienes que darte cuenta si es que estás estudiando la palabra correctamente o no. Porque una de las demostraciones que tú tienes acerca de la obra del Espíritu Santo es que tú estudias la palabra de Dios. Y obviamente eso te lleva a adorar a Dios en espíritu y en verdad, porque su palabra es verdad. No te olvides de eso. Hemos terminado. Gracias por haber llegado hasta aquí. El próximo video va a ser un resumen de algunos puntos, simplemente nombrando los puntos para que lo anotes si es que te has perdido en algún momento. Así que nada, gracias por estar hasta acá. Prepárate porque se viene una nueva serie. Así que vamos a orar para dar por terminado este tiempo. Padre, gracias, Señor, por este momento tan lindo, Señor, que pues, nos hace recordar, Señor, que contamos con tu ayuda, contamos con tu guía, con tu dirección, con tu enseñanza. Gracias, Padre, porque si te tenemos a ti, Señor, es suficiente, Padre, para poder conocerte. Gracias, Señor, porque podemos estar claros y tú nos has enseñado, Señor, y para estar seguros, Señor, en si tenemos el Espíritu Santo o no. Y tú nos has enseñado claramente, Señor, que el Espíritu Santo nos guía a tu verdad, nos va a ayudar a esforzarnos por estudiar tu palabra. Tú lo dijiste, Señor, escudriñan las Escrituras. Gracias por eso, Señor. Gracias, Padre, porque en ti vamos a confiar. Permite que esta palabra haya transformado mis hermanos, amigos, familiares, y que tú sigas bendiciendo este canal y tu palabra en nosotros, Señor. Que podamos seguir
siendo transformados y bendícenos grandemente. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Nos vemos en una próxima, ya saben, nos vemos pronto y pilas que se vienen nuevas cosas. Bye.